Dios, pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y oramos juntos. Día sí, Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Bueno, pues seguimos con esta serie Visión 2025. Estamos en la recta final. De hecho, hoy es la sesión que toca el último de nuestros códigos. Todavía nos quedan 2 sesiones más de esta serie y luego la sesión navideña y nos vamos. O sea, ya se nos fue un año más. Estás un año más viejo. Y las damas no, ustedes no, damas, ustedes siguen igualitas que siempre. Los que envejecimos fuimos los hombres, ¿verdad? Aún. Pero ya estamos en la recta final. La sesión de hoy toca el código, va a aparecer en pantalla: no hablamos mal unos de otros. Este es el último de nuestros códigos. Y si notas, es el único código que aparece en negativo. Todos nuestros códigos aparecen en positivo. Amamos a las personas, amamos a Dios, hacemos las cosas bien, somos generosos. Y este último es el único que da una instrucción, lo voy a decir así, negativa, en el sentido de que te dice que no hacemos. Y en algún momento alguien me dijo: bueno, ¿y por qué no pusimos hablamos bien unos de otros? Porque considero que dar la instrucción habla bien de los demás, también deja la puerta abierta a hablar bien y a hablar mal. Entonces lo que quisimos hacer es cerrar la puerta. Hemos entendido que el enemigo es padre de mentira y que una de las cosas que más destruye a la iglesia es el chisme, la crítica, el juicio y usar nuestras palabras en contra de los demás. Entonces por eso fue esta intención de decir: no hablamos mal unos de otros. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Pero aunque este es el código de la sesión de hoy, no es el título de la sesión de hoy. El título de la sesión de hoy es el siguiente, y es: si hablamos unos de otros. Ojo, no puse hablamos mal, puse si hablamos unos de otros. Y la intención de toda la sesión de hoy, familia, es hacerte un poco más consciente del poder de tus palabras. Quiero iniciar con un verso que aparece en Proverbios capítulo 18, del verso 20 al 21, y dice así, léelo con mucha atención: tu forma de hablar te alimentará. Puedes leerlo fuerte conmigo, solo esa parte, dilo: tu forma de hablar te alimentará. Dice: lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte, y los que no miden sus palabras cosecharán las consecuencias. Esto es bien fuerte, porque las palabras nos alimentan más que la misma comida. Las palabras tienen más poder para nuestra prosperidad que la misma provisión material. O sea, las palabras nos alimentan. Y de aquí viene las palabras que Jesús utilizó cuando el enemigo lo tentó con la comida. Yo sé que recuerdas esta escena donde Jesús es tentado con el pan y Satanás le dice: convierte estas piedras en pan. ¿Lo recuerdas? Y Jesús le dice: no, solo el ser humano, dice, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ahora, según el verso que leíamos, lo que realmente nos alimenta son nuestras propias palabras. O sea, el ser humano tiene esta virtud. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Él puso en nuestra boca la autoridad de sus propias palabras. No sé si te has percatado, pero en la creación, los animales de la creación tienen lengua, tienen garganta, tienen boca, pero no hablan. Los únicos que hablamos en la creación terrenal somos los seres humanos. Entonces, el poder de la palabra de Dios, escucha esto, ¿estás acá conmigo? El poder de la palabra de Dios está en nuestras palabras también. El proverbista no está diciendo: la vida y la muerte dependen de las palabras de Dios. No leíste eso, ¿verdad? Dice: la vida y la muerte dependen ¿de qué? De mis palabras. Dios siempre habla vida. Dios siempre habla bendición. Dios siempre habla en favor de nosotros. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de hablar, de ser un eco de la palabra de Dios, o, tristemente, de acarrear pobreza y escasez y muerte, según lo que leíamos, por usar nuestras palabras de una manera vana. De hecho, la Biblia dice, familia, que de toda palabra ociosa que digamos, vamos a dar cuentas. Las palabras
son eternas. Si te das cuenta, las palabras son espirituales. Somos seres espirituales nosotros, en una temporada física, pero somos seres espirituales. Nuestras palabras están compuestas de vibración, sonido y aliento, ¿de acuerdo? Es algo que no puedes ver y que no puedes palpar. El sonido, la vibración y el viento es algo espiritual. Por lo tanto, cada palabra que decimos nos alcanza hasta el día final. Por eso la Biblia dice: de toda palabra ociosa que las personas han dicho, darán cuentas. Ahora, quiero leerte otro verso que es como un paralelo de lo que acabamos de leer. Acabamos de leer que nuestras palabras nos alimentan, ¿de acuerdo? Fíjate cómo Dios habla de sus propias palabras en Isaías 55 y dice así: lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. ¿Te fijas cómo la palabra de Dios tiene la autoridad de salir, dar fruto y hacer algo y regresar con ese fruto? Yo quiero que lo veas así. Las palabras son como una semilla. Y ojo con esto, la semilla siempre produce un fruto mucho mayor que la propia semilla, ¿de acuerdo? De una semilla sale mucho fruto. Por eso dice: así es la palabra que sale de mi boca. Sale y siempre da fruto. Logrará todo lo que yo le mandé a hacer. Entonces, revisando estos dos versos, nos damos cuenta de eso. Yo te lo hablaba la semana pasada. Hay dos cosas que Dios nos comparte de su naturaleza. La primera, la semana pasada te decía, que es la voluntad. Es lo único que nos pertenece. El libre albedrío es algo con lo que Dios no se involucra. Como dijo el poeta: si no quieres no, si no quieres no. ¿Por qué se la saben? En la voluntad Dios te dice: si no quieres, ¿por qué la cantas, Mayel? En la voluntad es algo que personal. Dios quiere que quieras quererlo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero si no quieres, ya pues ya, ahí la vamos a dejar. La voluntad es un regalo de Dios y nosotros somos soberanos en ella. Hay otra cosa que Dios nos regaló de su naturaleza, que es el poder que hay en nuestras palabras. Escucha, toda palabra que sale de nuestra boca es eterna, es espiritual y da fruto para vida o para muerte. Por eso dice: tus palabras te alimentarán. Tus palabras salen de ti, van y hacen lo que tú les mandaste hacer y regresan con fruto. Por eso Jesús dice, familia, que nos contamina más lo que hablamos que lo que comemos. En esta casa hablamos mucho de comer bien. Y ya sé que es bien incómoda. Hay gente que me dice: pastor, ya no hables de eso, mejor. Menos cuando va a entrar diciembre, ¿verdad? No voy a hablar de eso hoy. Pero la Biblia dice que nos contaminan más las palabras. Te lo voy a leer, palabras de Jesús, Mateo 15, del 17 al 20. Y dice así: no entienden, dice, que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina. Salud. No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego, y luego se elimina. Dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. O sea, nos contamina más un mal lenguaje que una mala alimentación. O sea, no estoy diciendo que comer mal sea bueno, ¿ok? Pero trae peores consecuencias hablar mal. Y en ocasiones no medimos la manera en la que hablamos. Es fácil que se nos salga una palabra en doble sentido, una grosería, una maldición. En ocasiones las personas viven queja tras queja tras queja. ¿Y qué es lo que va a florecer en tu vida? Prácticamente es en donde enfocas tu atención. La Biblia dice, y es claro: todo lo que hagas prosperará. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero no dice todo lo bueno que hagas prosperará. Dice todo lo que, si tú te enfocas en la escasez, adivina dónde vas a prosperar.
es que nunca nos alcanza, la deuda es la que crece, no podemos comprar lo que queremos, siempre estamos mal, siempre nos hacen falta cosas. Adivina qué va a prosperar. Todo lo que hagas prosperará. Por eso en las palabras Dios no dice, bueno, solo lo que salga bueno de la boca de esa persona, eso es lo que va a recibir. I'm sorry, no. Todo lo que sale de nuestra boca, si en eso estamos enfocando nuestra atención, eso es lo que recibimos y multiplicado. Por eso Jesús le pone tanta atención a esto de decir, hey, lo que sale de la boca de las personas, eso es lo que los alimenta, eso es lo que los contamina. Y de hecho hay esperanza en esto, ¿ok? Quiero que tengamos todos esperanza, porque estas son también palabras de Jesús. Lucas 6:45 dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este no es un dicho de tu abuela, viene en la Biblia, ¿ok? Mira, hay algo importante acá. Yo creo que todos los seres humanos tenemos bueno y malo en el corazón. ¿Estás de acuerdo? No me dejes morir solo. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas en el corazón. Tu mente produce 90,000 pensamientos al día. Se pasa de lanza, ¿verdad? Y la mente está en modo alerta. Entonces, comúnmente, la mayoría de esos 90,000 pensamientos en ocasiones son de miedo, de escasez, qué va a pasar en el futuro, de envidia, de cosas así. Siempre está lanzando más pensamientos que segundos. O sea, tenemos más pensamientos que los segundos que estamos despiertos en un día. Ahora, ¿qué es lo que identifica a una persona? ¿O qué es lo que define la identidad de una persona? ¿Su lucha interior? No, lo que sale por su boca. ¿Ok? Dice, el hombre bueno, de lo bueno que hay en el corazón, de esos 90,000 pensamientos, yo encuentro un pensamiento bueno y lo saco por mi boca. No, todo va a estar bien. Dios ha sido fiel. Dios va a estar conmigo. ¿Cuál es la identidad de un hijo de Dios? ¿Qué nos hace distintos a la gente buena, como lo describió el pasaje, de la gente mala? ¿La lucha interior? No, esas todos la tenemos. Todos tenemos la lucha interior. ¿Qué nos distingue? ¿Qué sale por tu boca? ¿Qué eliges declarar? Porque cuando lo declaras, yo pienso, mira, que la mente y el corazón tienen un blindaje de parte de Dios. La Biblia dice que la paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que están como blindados. El enemigo no puede darse cuenta de la lucha que tienes interiormente, de lo que hay en tu mente, lo que hay en tus emociones. Hay un blindaje para que el enemigo no se entere de lo que estás viviendo en tu interior. Pero cuando lo sacas por tu boca, ya sabe. ¿Sí me explico? Cuando sale por nuestra boca, él puede tomarse de una palabra en maldición que tú y yo hayamos dicho y tristemente producir un fruto que no queremos. Por eso vuelvo al punto, todos tenemos bueno y malo en el corazón, y espero seas humilde para decir, es cierto, pastor, sí es cierto, hay una lucha en mi interior, pero ¿qué me define? Lo que yo decido declarar, lo que yo decido sacar por mi boca, porque las palabras son la radiografía de nuestra alma. Si quieres conocer a alguien, siéntate a tener una conversación con esa persona. ¿Cuáles son sus temas? ¿Cómo habla de los demás? ¿Cómo es su vocabulario? ¿De qué está hablando todo el tiempo? Si se queja de todo o si hay bendición en sus palabras, si le da buena reputación a los demás, porque ahí, en esa conversación es donde tú puedes saber qué hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vuelvo al punto, todo lo que hagas prosperará. Fíjate, la abundancia puede ser en cosas malas y puede ser en cosas buenas. ¿En qué estás prosperando? Es una pregunta seria. ¿En qué estás prosperando? ¿En miedo? ¿En crítica? ¿En chisme? ¿En juicio? ¿En envidia? ¿O estás prosperando en amor, gozo, paz, paciencia? ¿En qué estamos prosperando? Porque a fin de cuentas no es lo que está ocurriendo en tu interior, es lo que tú y yo declaramos. Eso es lo que produce el fruto en nuestra vida. Mira, la siguiente frase, quiero que saques tu teléfono, nada más para la frase, ¿ok?
Nada más para la frase, quiero que saques el teléfono, le tomes una foto porque quiero que no la olvides. No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti. Cuando tú y yo guardamos nuestras palabras para no hablar mal de otra persona, lo que estás haciendo es hablar bien de ti. Cuando tú eres prudente, y otra vez, si no tienes nada bueno que decir, mejor no decimos nada. Cuando tú y yo hablamos mal de otros, lo que estás proyectando es qué tipo de persona. Tú estás hablando mal de ti mismo. Entonces, la mejor forma de expresar un buen carácter es cuando tú y yo no hablamos mal de otra persona. Mira, esto es tan importante que Dios lo puso en el decálogo bíblico. El decálogo bíblico son los 10 mandamientos. Es una cultura que nos rige hasta el día de hoy. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre. Y todos, cada uno de esos 10 mandamientos están ahí expresando la voluntad de Dios a nuestra vida. Y Dios se toma el tiempo de en uno de esos mandamientos ponernos esta instrucción. Esto aparece en Deuteronomio 5, verso 2. Y te lo voy a leer en muchas versiones, ¿de acuerdo? Muchas versiones. Es el mismo verso. Dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Otra versión dice, no digas mentiras en prejuicio de tu prójimo. No acusarás falsamente a tu prójimo. No sirvas de testigo falso contra tu prójimo. No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Mira, es importante cómo hablamos de los demás, porque, vuelvo al punto, eso no afecta a la otra persona. De hecho, familia, la Biblia dice que cuando alguien habla mal de ti, te está haciendo un favor. Hay algunos bien favorecidos aquí. Bueno, cuando alguien está hablando mal de ti, te está haciendo un favor. Dice la Biblia, bienaventurados serán cuando hablen mal de ustedes mintiendo. Ojo con esto, Cuando hablen mal de ustedes, van a ser bienaventurados. Ahora, imagínate lo que ocurre al revés. Cuando tú eres el que habla mal. Si la bendición es para a la persona a la que le estás hablando mal, imagínate de quién estás hablando mal realmente. De ti mismo. Cuando tú y yo hablamos mal de otra persona, le estamos haciendo un favor a la persona porque esa persona es bienaventurada y al mismo tiempo te estás haciendo un daño a ti. Hablar mal de otros no puede dañar la reputación de alguien más, y lo entiendo, pero a fin de cuentas toda historia mentirosa contada para dañar a alguien siempre es aclarada por Dios. Te lo voy a volver a decir, toda historia mentirosa hablada para dañar a alguien, escucha, siempre va a ser aclarada por Dios, porque Dios atiende al humilde. Dios es defensor de las personas perseguidas. Entonces, el chisme a quien más afecta es al chismoso, ¿sí? La persona que calumnia a quien más afecta es a esa persona. Ahora, nosotros vemos el ejemplo en Dios. La Biblia empieza otorgándonos esta enseñanza del poder de las palabras. Mira, los cristianos no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Que si son 3, que si es 1, que si cómo bautizar, que si no, que si la cena del Señor, que si mil cosas. Estamos en diferencia de opiniones en muchas cosas, ¿verdad que sí? Sí, hay que estar de acuerdo en eso. Pero todos los cristianos coincidimos en una sola cosa. ¿Sabes cuál es esa? El poder de las palabras. Ahí sí, todas las denominaciones, todos los cristianos estamos de acuerdo en que el universo fue creado por la poderosa palabra de Dios, y que cada situación de nuestra vida es regida por la palabra de Dios y el poder que hay en nuestras palabras. Entonces Génesis empieza así. Dice que había caos y desorden en el mundo. ¿Lo has leído? No estarás como aquel hermanito, ¿verdad? Los que se rieron ya se saben el chiste porque lo he contado muchas veces. Esto aparece en Génesis y ahí está el hermanito buscando en la Biblia. Y luego yo, hermano, ¿todo bien? Y luego me dice, sí, es que todavía no he llegado ahí, pastor. Génesis es el primero, es un buen chiste. Sí, bueno, ya. El primer capítulo de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y
inmediatamente después aparece algo ahí impresionante. Dice, y dijo Dios. En el desorden, la palabra de Dios vino y trajo orden. Así de poderosa es la palabra. Entonces, cuando tú y yo vemos desorden a nuestro alrededor, Dios no te permite ver el desorden para que te quejes. Cuando un hijo de Dios ve el desorden, empieza a hablar bendición, porque sabe que el hablar bendición, que es el lenguaje del cielo, va a traer orden y belleza tarde o temprano. Si tú te sigues quejando de tu matrimonio, vas a prosperar en eso malo que estás viviendo. Pero si tú hablas bien de tu matrimonio, ¿has leído esta parte donde dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran? Dile a tu esposo, tú eres el más responsable, el más trabajador, el que nunca deja la toalla tirada, el más fiel de todos. Ay, pero no está pasando. Pero si lo declaras y lo crees, va a pasar. Dios nos dio autoridad en nuestras palabras, no para quejarnos, no para hablar mal, sino para hablar bendición en medio del caos. Tú y yo podemos traer orden y belleza en medio del caos si cambiamos la manera en la que hablamos. Y esto es tan importante que Dios dice, mira, Dios sí aborrece cosas, ya sé que Dios es amor y yo lo predico siempre, pero Dios sí aborrece cosas. La Biblia dice que Dios aborrece 7 cosas, pero de esas 7 cosas, 3 tienen que ver con el uso de nuestras palabras. Dice que Dios aborrece la lengua mentirosa, dice que Dios aborrece a los que siembran discordia entre los hermanos y que Dios aborrece al testigo falso. Y yo creo que Dios no ha cambiado, lo acabamos de cantar. Él es el mismo ayer y por siempre. Yo creo que Él sigue teniendo el mismo sentir en contra de las personas que usan mal sus palabras. Porque otra vez, a fin de cuentas, la palabra te alcanza a ti. Si tú hablas mal de alguien, le estás haciendo un favor, porque Dios exalta al humilde. Pero estás produciendo muerte para tu propia vida. Por eso Dios se pone tan estricto con el uso de las palabras. Yo aborrezco al mentiroso o la mentira. Yo aborrezco al testigo falso. Aborrezco al que siembra discordia entre hermanos. Es una expresión, pienso yo, demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque hay mucha autoridad en nuestras palabras. Es por eso que Dios se pone tan estricto con esto. Mira, el miedo, la preocupación, la queja y el chisme son el lenguaje del reino de las tinieblas. Mira, el lenguaje del reino de los cielos no es un idioma humano, ¿ok? Una vez estaba platicando con alguien y que me decía, pastor, es que necesitamos volver a las raíces hebreas. ¿Sí, verdad? Y ya no tenemos que invocar el nombre de Jesús en español. Ahora tenemos que decir Yeshua. Así me dijo. Y si tú no estás invocando el nombre de Yeshua, que tenemos 2 Yeshuas acá en casa, que si tú no estás invocando el nombre de Yeshua, no estás invocando el nombre verdadero. Y yo le contesté, le dije, como si mi Dios no supiera español. ¿Sí me explico? Como si Dios dijera, ay no, si no es en hebreo no. De hecho, considero algo, familia, el idioma humano favorito de Dios es el español. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene más hijos que hablan español que de ningún otro idioma en el mundo. ¿Sí sabías eso? Dios tiene más hijos que hablan español que ningún otro idioma en el mundo. Dios eligió Latinoamérica para su visitación y para levantar una generación que lo adora en español. Entonces el Yeshua, pues si a ti te gusta andar con esas cosas de Yeshua, le dije, está bien. A mí déjame el chullito. Digo, a mí déjame el Jesús. A mí déjame el Jesús. No es que esté mal el Yeshua, pero considero que Dios sabe español. Y aparte, oigan, a esto voy. El lenguaje del reino de la luz, del reino de los cielos, no es un lenguaje humano. Es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje espiritual, es distinto. Si la queja, el chisme, la preocupación, el juicio, todo eso es el lenguaje de las tinieblas. De este lado, el lenguaje es bendición, edificación, palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de exhortación, de ánimo. Ese es el lenguaje. No es un idioma
realmente es algo que fluye del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios no está escuchando en sí el idioma humano. Dios está escuchando nuestro lenguaje espiritual. Porque hay algo curioso con los milagros en el lenguaje que Dios hizo. No sé si has notado esto, pero la iglesia primitiva en el día del Pentecostés recibe un milagro de carácter de lenguaje. No sé si recuerdas esta escena donde estaban en el aposento alto, ¿verdad? Y todos los judíos hablaban hebreo, Yeshua. ¿Sí? ¿Y cuál es el milagro que el Espíritu Santo vino y trajo? Vino y les enseñó. En un momento los hizo bilingües a todos. ¿Sí? Hablaban hebreo y otro lenguaje. Cada uno empezó a predicar en otra lengua humana. Entonces acá conmigo, fíjate el milagro que Dios hizo. Les cambia el lenguaje humano para que a través de ese lenguaje ellos pudieran hablar el mensaje. Ese es el verdadero sentido. El mensaje detrás de las palabras, el espíritu detrás de las palabras. Entonces el milagro que yo pido de Dios para ti es que el Espíritu Santo venga sobre ti hoy para que tú y yo cambiemos el lenguaje. Que dejemos de hablar maldición, que echemos fuera toda crítica y juicio y queja, y que empecemos a hablar con la autoridad que Dios nos dio. Concluyo con estas dos ideas, familia. ¿Cuál es la consecuencia de alguien que sigue hablando maldición? ¿Y qué es lo que viene para una persona que cambia la manera en la que habla? Son dos versos. El primero aparece en Proverbios 18, del 7 al 8, y dice así: la boca del necio, ¿puedes leer fuerte conmigo esa segunda parte? Es su ruina. Mira, ¿quién es el necio? Quiero que lo digas conmigo. El necio. Quiero escucharlos a todos. El necio es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya eso no lo tenían que decir, yo nomás. El necio es el que sabe hacer lo bueno, el que conoce las palabras de bendición, el que ha recibido las palabras de vida eterna y aún así decide hablar mal. Ese es el necio. El necio es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y al necio sus palabras son su ruina, y dice, y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso parecen un delicioso bocado, pero cuánto daño causan. Y sí, ¿verdad? Qué rico es el chisme. La que se rió por ahí, ay, el Señor te libere. Ahora quiero que leas conmigo cuál es el resultado de hablar bien. ¿Estás listo? El rey David, Salmo 34, dice así. Y esta es una pregunta para todos y quiero que la contestes. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Sí. Bueno, los 4 que contestaron esos la van a ver. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Sí. Fíjate cuál es la recomendación. Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. De ahí viene la prosperidad. Por eso a Josué, al patriarca Josué, Dios le da una instrucción y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y después dice: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero si queremos cambiar nuestra conducta, esta conducta empieza: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Consecuencia: de día y de noche meditarás en él, porque tú piensas en lo que hablas. Tengo algunas semanas diciéndole: Dios, enséñame cómo es un cristiano perfecto, porque si la Biblia dice que tenemos que llegar a la perfección es porque podemos. ¿Estás de acuerdo? Y yo le decía, y hemos dicho muchas veces, es que no podemos ser perfectos, pero en nuestro estándar humano no es esa perfección de la que la Biblia nos está hablando. Santiago, en la carta de Santiago, nos explica cuáles son las 2 características que hacen perfecta a una persona. Y te voy a leer la primera. Esto aparece en Santiago 3, verso 2. Fíjate cómo empieza Santiago aclarándonos algo. ¿Qué dice? Todos fallamos mucho. Amén, ¿verdad que sí? Y de diferentes maneras y colores y a toda hora. Amén. Sí, o sea,
Así es la naturaleza humana. Pero ojo con esto, que Santiago no le da la perfección ahí. Dice, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona fuerte, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. El mismo Santiago, 2 capítulos antes, nos da la otra característica de una persona perfecta. Dice, no lo voy a leer, se los voy a comentar, ¿sale? Santiago dice que nos gocemos en la tribulación, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y cuando la paciencia tiene su obra completa, nos hace personas perfectas. Entonces, en conclusión, esta es la conclusión. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Esta iglesia perfecta que la Biblia dice que es sin mancha y sin arruga. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? En la pantalla va a aparecer. Es paciencia, prudencia, igual a perfección. Esta es la perfección de la que habla la Biblia. Porque la paciencia, familia, es el resultado de una vida dedicada a la fe. ¿Qué es la fe? El arte de estar en calma en medio de la incertidumbre. Te lo voy a volver a decir. ¿Qué es la fe? El arte de estar en calma en medio de la incertidumbre. Cuando tú practicas la fe, porque la vida es así, ¿sí o no? La vida es incierta, el futuro es incierto. Practicamos la fe y esa fe da un resultado. ¿Cuál es? La paciencia. Y cuando la paciencia tiene su obra completa, nos hace perfectos. ¿Y cuál es la otra característica? La prudencia. Todo aquel que controla lo que dice. Todos fallamos mucho. Qué bonito que Santiago empieza diciendo eso. Dice, pero si alguien controla sus palabras, esa persona ha llegado a ser perfecta. La pregunta es, ¿cómo es la iglesia por la que Cristo regresa? Es paciente porque ha practicado la fe y es prudente porque ha entendido el poder que hay en sus palabras. La banda puede pasar, por favor. Mira, quiero concluir ministrándote algo que encontré en la palabra, que considero que es algo que Dios te quiere dar el día de hoy. Hay una visión que el profeta Isaías tiene, donde Dios a través de un ángel toma un carbón encendido y lo pone en la boca de Isaías. No sé si has leído esta parte, creo que aparece en Isaías capítulo 6, donde Dios está teniendo una conversación con Isaías y le está revelando el futuro y le está revelando el trono de Dios y tantas cosas. Pero Dios se da cuenta de algo: Isaías, tu lengua está contaminada. Tal vez recuerdas esta parte donde dice que no puede fluir agua dulce y agua salada de la misma fuente, ¿te acuerdas? Si fluye bendición y maldición de la misma fuente, ¿qué le ocurre a la bendición? Se contamina. Entonces, todo es salado. El agua dulce no endulza el agua salada. El agua salada sala el agua dulce. ¿Te das cuenta? Y Dios se da cuenta de eso. En Isaías le dice: Isaías, tú eres un profeta, necesito purificar tu boca. Y toma un carbón encendido y lo pone en su boca, y después Dios le da estas palabras y le dice: este carbón es para perdonar tus pecados y quitar tu culpa. Hoy Dios quiere darte una segunda oportunidad para que aprendas a usar mejor tus palabras. Hoy te dije que nuestras palabras nos van a seguir hasta el día final. ¿Te acuerdas? Que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Pero hoy hay gracia para ti. Hoy hay un carbón encendido en esta casa que quiere Dios poner en tus palabras, quitar la culpa, perdonar el pecado, para que empieces una nueva vida hablando bendición, hablando lo bueno, sacando el chisme y la crítica de tus palabras, hablando la palabra de Dios. Y escucha esto, de ahí proviene la vida de Dios. Te leo el último verso, dice así, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas las palabras de los sabios es medicina. Sí hablamos de otros, pero para sanar y edificar, porque en esta casa solo hay personas sabias que hablan medicina para los demás. Damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús, iglesia. Vamos.